a las más de 1000 personas que están conectadas. Y bueno, tenemos muy buenas noticias, queremos ser claros y como todos los años, en todos los procesos, queremos decirles que aquí en la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docentes, como ya es tradición, estamos innovando siempre en cada año, en cada ciclo escolar, con estrategias, no solo para que el proceso sea óptimo, funcional, rápido y con los criterios que la UCICAM ha determinado de transparencia, legalidad, publicidad. Entonces estamos haciendo adecuaciones importantes para estos procesos, para que ustedes sean los beneficiarios de un proceso que realmente responda a sus expectativas. Como primer punto dentro de esta transmisión estaremos recapitulando las generalidades del proceso de asignación que aplicarán tanto para admisión, promoción vertical, de básica, media superior y también de las horas adicionales. Posteriormente, ya estaremos hablando de las particularidades de cada uno de los procesos, las reglas para la asignación de plaza y las consideraciones importantes. En este sentido, es fundamental que podamos entender precisamente que este protocolo de asignación, estos eventos públicos de asignación, están determinados precisamente por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, a través de los acuerdos que contienen las disposiciones, los criterios y la normatividad para aplicar los procesos. Y obviamente esto tiene que ver con dar cumplimiento a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Es un mandato constitucional para todos los procesos de admisión, de promoción y reconocimiento. Entonces, obviamente, estos son parte de la normatividad que ha emitido la UCICAM. Y bueno, a nosotros como autoridades educativas locales corresponde la operación de estos procesos y corresponde en este momento, en esta particularidad, la asignación de las plazas. Entonces, le estaremos dando a conocer estas precisiones. La primera de ellas y la más importante es que, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de la propia ley y además de los distintos comunicados que ha hecho la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, solo será sujeto de asignación de plazas el personal que se encuentre en los listados nominales de resultados y que, bueno, obviamente ocupen un lugar en esta lista ordenada. Y bueno, esta asignación dependerá de dos factores importantes. El primero de ello, pues, de la vacancia que sea reportada por los niveles educativos de los subsistemas estatal y federalizado. Y bueno, esta vacancia va a ser congruente con las necesidades del servicio educativo, con la estructura ocupacional autorizada y también con precisamente las necesidades del servicio en este momento. El siguiente factor es precisamente el lugar que ocupen en la lista. Es decir, si tenemos 20 vacantes para admisión en educación básica, educación primaria, vamos a citar del 1 al 10. Entonces, obviamente, es una relación directa entre el número de vacantes y el número de docentes a convocar en este primer evento. Queremos anunciar que es el primer evento, el evento público de asignación de plazas para dar inicio al ciclo escolar. Y como ustedes saben, la vigencia de sus resultados de todos los procesos es a partir del 16 de agosto de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023. Durante todo este periodo, en estos meses, podrán seguir siendo convocados de acuerdo con la desocupación de vacantes. Entonces, esos son los principales elementos a considerar de inicio. Y obviamente, para el caso de los distintos procesos, también serán las vacantes que quedaron disponibles o que fueron ocupadas por tiempo fijo si se agotó alguna lista de ordenamiento, llámese, no sé, de director, de educación primaria, donde agotamos la lista ordenada y donde quedaron aún vacantes que se ocuparon por tiempo fijo hasta la conclusión de este ciclo. Entonces, obviamente, ahí ya se tienen un número importante de vacantes y bueno, en los casos donde no se agotó la lista ordenada son necesariamente las vacantes que se desocuparon el 1 de junio a la fecha. Entonces, esas son las consideraciones respecto a la vacancia. Obviamente, está condicionado, como decía, al lugar que ocupen en la lista ordenada. Si solamente tenemos 50 vacantes o 200 o 2000, no podremos convocar a un número superior en tanto no avancemos con la desocupación de estas vacantes. El derecho a la asignación de plazas se establece precisamente de acuerdo a esas condiciones de la desocupación de la vacancia. Recordemos que hemos anunciado ya en otras transmisiones que estar en la lista ordenada de resultados no determina una obligación para las autoridades educativas de asignar a la totalidad de esa lista ordenada las vacantes. Corresponderá, reitero, necesariamente a las necesidades del servicio y a cómo se van desocupando a lo largo del ciclo escolar hasta el 31 de mayo de 2023. Y bueno,
Estamos todavía en este proceso, queremos anunciar que, bueno, una pregunta muy recurrente de ustedes es ¿cuántas vacantes hay para cada proceso? Ya tenemos un avance, todavía los niveles educativos no terminan de hacer el reporte porque les hemos encomendado que sea el mayor número de vacantes precisamente para que este evento de asignación de plazas, los primeros convocados tengan un mayor número de opciones. Entonces, al día de hoy todavía seguimos esperando que nos remitan el reporte final de vacantes que se desocupan o que se estarán desocupando con efectos 16 de agosto de 2022. Entonces, no se preocupen, ahorita les voy a comentar cuál va a ser la estrategia para mantenerlos muy atentos tanto de la vacancia, dónde se va a publicar, cuándo serán los eventos, a partir de qué fecha estaremos teniendo la especificación de cuándo será para cada lista de ordenamiento esta asignación de plazo. Entonces, reitero, el número no lo tenemos ahorita porque hemos pedido que sea el mayor número para que sigan haciendo los movimientos administrativos para las vacantes que se desocupen con efectos 16 de agosto de 2022. Al día de hoy estamos trabajando en la Escuela Normal Superior del Estado de México todavía con las últimas reasignaciones o la asignación de la inscripción definitiva a los maestros del 2021-2022 y bueno, el día de mañana ya concluyamos con ese proceso. Vamos a hablar del evento. Va a haber distintos eventos en relación a cada lista de ordenamiento y a cada proceso. ¿Cuándo será? A partir de la próxima semana y estaremos notificando el día de mañana ya a los maestros que corresponda a este número definitivo de vacantes para cada una de las listas ordenadas. No se preocupen porque como ya es costumbre estaremos haciendo unas múltiples publicaciones, infografías de hasta qué número estamos convocando, de qué número a qué número, con quiénes vamos a iniciar con promoción vertical de básica o con admisión de básica, con promoción vertical de media superior o admisión de media superior. Se los estaremos determinando en breve, considerando que la organización de los eventos corresponderá al número de vacantes reportadas para hacer lo mejor estructurado y avanzar al mismo tiempo con los distintos procesos que tenemos como responsabilidad asignar las plazas. Entonces, no se preocupen, y lo único que tienen que hacer para estar muy al pendiente de lo que vamos a realizar es, primero, que le den me gusta a nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de YouTube, y que le den a activar las notificaciones, porque esto hará que desde la comunidad de su domicilio donde se encuentren, ustedes puedan tener el aviso de las publicaciones que estaremos haciendo. Y la recomendación es que estén muy al pendiente de estas, porque será el medio para, de manera aleatoria, de manera eficiente incluso, estar publicando todo lo conducente. Entonces, reitero, les estaremos avisando ya en breve, cuándo serían las fechas para cada uno de los procesos. Lo que sí queremos aclarar y que le tomen nota es que los eventos de admisión básica y media superior, de promoción vertical de educación básica y media superior y de horas adicionales de educación básica serán presenciales. Por favor, anótenle, serán presenciales y serán precisamente nuestra sede. Ustedes saben que hemos estado cambiando mucho de sedes precisamente por la disponibilidad de espacios, dadas las condiciones del fin del ciclo escolar. Entonces, estaremos ya definiendo, reitero, el día, pero la sede va a ser la Escuela Normal Superior del Estado de México. Entonces, esa va a ser la sede, el auditorio de esta institución nos permitirá hacer la asignación de las plazas de todos los procesos. Entonces, va a ser presencial, por lo cual deberán estar atentos a la notificación que les haremos llegar. Como parte de este importante evento de asignación de plazas, les queremos comentar que dentro de las actividades previas está precisamente que les vamos a notificar. Es un esfuerzo muy importante y nuestro mayor anhelo poder establecer una comunicación eficiente. Hemos logrado mucho en los últimos años para estar conectados con ustedes, para estar en contacto y que la comunicación fluya, pero también es cierto que de repente hay distintas consideraciones o condiciones específicas que el correo se los hackearon, que su teléfono se los robaron, y esto hace que de alguna manera perdamos el contacto. Entonces, nuestra principal aspiración para este ciclo escolar es garantizar la comunicación con ustedes para que todos, maestras y maestros que estén en las listas ordenadas y que su número de ordenamiento sea sujeto de asignación, todos asistan al evento público. Entonces estaremos desplegando, reitero, una campaña de comunicación directa con ustedes, con los participantes, y ahorita se las voy a comentar. Como actividades previas, pues ya les decía, les estaremos definiendo el día, la hora,
y bueno, la modalidad que lo acabo de aclarar. También les estaremos enviando en esta notificación que se les va a enviar por correo electrónico. Oigan bien, les vamos a mandar un correo electrónico avisando cuándo será su cita para el evento de asignación de plazas. Si ustedes tienen alguna actualización de su correo, escríbanos a nuestro inbox para que podamos actualizar su dato y entonces cuando corresponda les podamos nosotros llamar al número, al correo electrónico que esté activo actualmente. También les vamos a decir en ese correo electrónico, pues la documentación que deben presentar. Esta vez hemos habilitado en esta notificación un link donde ustedes podrán consultar de acuerdo a cada uno de los procesos, la documentación y el orden en la que la deben presentar para que precisamente ustedes lleguen con ella. También la vacancia que será ofertada, estaremos publicando la vacancia. ¿Dónde se publicará? En nuestra página web de la coordinación y que a su vez estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook. Pero también les mandaremos en esta notificación el link con la vacancia que haya quedado reportada por los niveles y que será sujeta de la asignación de ustedes. Esto para dar una mayor transparencia a la que hemos dado en los últimos años. Siempre hemos priorizado la transparencia, la objetividad y sobre todo la equidad en estos procesos. Este año no va a ser la excepción. Y bueno, también estaremos dando precisiones importantes o consideraciones generales para el evento de asignación de plazas. Y bueno, reitero, será la próxima semana. Ya solamente les diremos quién va el lunes, quién va el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Entonces, estén al pendiente. Todos, absolutamente todos, serán convocados a partir de la próxima semana de acuerdo con el número de vacantes y de acuerdo también con el número que ocupen en la lista ordenada. Reitero, en breve les estaremos comentando todo lo relativo a este importante proceso. Pues esta parte de la notificación es un soporte fundamental para nosotros, para que ustedes asistan, pero también les estaremos llamando por teléfono. Pero nuestro principal obstáculo dentro de esta notificación, y reitero, en esta comunicación que aspiramos a tener directa con ustedes, es que hay mucha actualización de sus datos, mucha actualización de sus teléfonos y correos electrónicos. También hay que estar revisando constantemente precisamente su correo electrónico. Muchas veces se va a spam la notificación, muchas veces se va a no deseados y cuando se dan cuenta o cuando lo están revisando, pues lo ven 2, 3, 4 días después. Entonces, para nosotros es muy importante que estén al pendiente, es un proceso importante en su vida profesional y que además, reitero, a pesar de que ahorita estén en receso escolar, será importante que como parte de haber participado de manera voluntaria en el proceso, estén al pendiente de estas consideraciones. También les estaremos enviando en esta notificación nuestras líneas telefónicas. Estaríamos priorizando 1 o 2 líneas para que sea el contacto directo solamente para el evento de asignación de plazas. Nuestras líneas generales seguirán activas para todos los procesos que llevamos o las dudas de información que ustedes tengan. Y bueno, el principal requisito, reitero, para que se logre esta aspiración que tenemos como coordinación de tener mayor comunicación, pues es también que ustedes estén atentos aquí a nuestras redes. Si saben de algún compañero que esté participando y que no tenga Facebook o que no tenga un elemento, compártanle la transmisión, compártanle la información que estamos dando en este momento para que de esta manera se entere y que sepa que le va a llegar un correo, que sepa que le vamos a llamar. Muchas veces nos enfrentamos a que estamos llamándoles de aquí de la ciudad de Toluca, no conocen el número, nos desvían la llamada, no nos contestan. Y bueno, eso hace que nosotros no podamos pues, concretar esta comunicación. Se dan cuenta después del correo y vienen y dicen que no les llamamos. Cuando tenemos la evidencia que les llamamos 10 veces, nos desviaban la llamada, dejamos un recado con un familiar. Entonces es muy importante que ustedes dejaron sus números telefónicos como referencia, los correos electrónicos. Si dejaron 2 o 3 opciones, verifiquen los 3, porque nosotros si nos rebota un correo que fue mal escrito, que fue mal capturado al momento del registro, pues igualmente se complica para nosotros porque se lo enviamos a otro correo y tal vez ustedes dicen, pero es que ese no lo reviso. Sí, pero lo registró como opción. Entonces, tendrán que revisar las opciones que dejaron como cuentas de correo y además, por favor, contestarnos. Regularmente son las de aquí de la ciudad de Toluca, 722. Si ustedes reciben una llamada de ese teléfono, sepan que nos deben de contestar rápido porque es de su asignación de plazas. No somos del banco, no somos de alguna empresa que les esté cobrando y extorsionando. No, somos de la coordinación estatal y nos estaríamos comunicando para darle una gran noticia que es la asignación de su plaza.
Otra condición importante es que deben integrar, en cuanto les mandemos esta notificación y les damos el link que tienen que consultar para ver qué documentación y en qué orden. Ahorita hablaremos de lo general de la documentación y de acuerdo al proceso, especificación de unos documentos específicos que se requieren de manera obligatoria. De lo contrario, no se podría hacer el proceso de admisión o de promoción. Entonces, requerimos sí que tengan sus originales y sus copias. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos haciendo un proceso de cotejo de la documentación nuevamente para verificar que aún cumplan con todos los requisitos. Entonces, por favor, en cuanto reciban la notificación, es importante que ya ordenen la documentación, que la tengan lista en original y en copias, precisamente para que ustedes tengan a bien estar listos y que nada detenga la asistencia al evento público de asignación de plazas. Pues les vamos a dar a conocer la dinámica de los eventos. Están divididos en 5 pasos importantes que nosotros hemos dividido de acuerdo a nuestro contexto, a nuestras necesidades y sobre todo con el firme propósito de hacer un proceso lo más ágil, pero no por ello tiene que ser atropellado o que no cuidemos la atención que nosotros aspiramos, como lo hemos hecho siempre, de darles el mejor servicio, la mejor atención, la mejor orientación y sobre todo que ustedes tengan la oportunidad de seleccionar el mejor centro de trabajo, la mejor plaza en beneficio de su vida personal, su vida profesional. Entonces, estaremos dividiendo este evento en 5 momentos. El primero de ellos tiene que ver con la recepción y el pase de lista. En esta actividad estaremos pidiéndoles su identificación oficial con fotografía y su correo electrónico de notificación y previa lista de asistencia que nosotros estaremos pasando, precisamente para que solo puedan asistir o pasar al recinto las personas que han sido convocadas. Quien no ha sido convocado, obviamente, no podremos asignarle la plaza porque tal vez es un número posterior y el número de vacantes no es el correspondiente a su número. Estaremos igual, ya que ustedes hayan identificado su identidad y que ya han pasado ya al recinto, estaremos dándoles información general del proceso, atendiendo todas sus dudas y nuevamente de manera breve indicar los pasos de este proceso de asignación de plazas. También estaremos resolviendo todas y cada una de sus dudas. Aquí ustedes es el momento en el que pueden estar levantando la mano y resolver todas las dudas o las informaciones que requieran con el fin de que puedan hacer el proceso de manera óptima. Una vez que ya hayamos pasado este momento de la recepción y el pase de lista, estaremos dirigiéndolos a la etapa número 2, que tiene que ver con el cotejo de documentación. La documentación, reitero, se les enviará a través de la notificación el link para que ustedes puedan checar qué documentos son los requeridos y el orden en el que los vamos a revisar. Esta documentación se hace con estricto apego a lo que se establece en el acuerdo, que se tendrá que verificar que al momento de la asignación cumplan todavía con los requisitos. ¿Por qué? Porque tal vez en el Inter se fueron de licencia, tal vez en el Inter ya cambiaron de función, tal vez en el Inter pasaron algunas condiciones. Entonces, tanto para promoción vertical, horas adicionales e incluso para admisión, estaremos nuevamente haciendo la verificación documental, reitero, de la documentación que en el link de la notificación ustedes podrán conocer. Y bueno, también estaremos indicando para el caso de admisión y de promoción, será importante, ahí les vamos a decir en la notificación, que será importante traer un juego de documentos en digital integrados en un solo PDF, precisamente para el aspecto de la formalización para algunos subsistemas. Entonces será importante que en la notificación ustedes revisen que deberán de llevar su memoria o su dispositivo de almacenaje para que puedan llevar en un PDF toda la documentación en el orden que se lo estaríamos requiriendo en su notificación. Esto precisamente para los trámites administrativos y agilizarlos de manera óptima. Recuerden que también derivado de este proceso de cotejo, si alguno de ustedes ya incumple alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en los propios acuerdos, en ese momento, tal como lo establece el artículo 38 o en sus distintos numerales, dependiendo del proceso, pues se dará por concluida su participación del proceso de no cumplir con alguno de los requisitos que se establecieron en esta convocatoria. Y bueno, a grosso modo les voy a decir, no la lista de los documentos, porque esa, reitero, se las haremos llegar a través de la notificación en un link, de acuerdo al proceso, lo estarán ustedes conociendo. Pero voy a hablar un poco de los documentos que son indispensables para cada proceso.
Nos ubicamos primeramente en el proceso de promoción vertical en educación básica. Para ahí básicamente se requieren como lo que ustedes presentaron al momento del registro, pero haciendo mucho hincapié en su título profesional, ¿ok? Como indispensable, además de los que ya están considerados, será su título profesional y la carta de aceptación de las bases de su convocatoria, más los otros documentos. Les estaremos indicando cuáles son original y copia para su cotejo y cuáles solamente serán copias. Pero esos dos son fundamentales para el proceso, así como su nombramiento, una copia original y copia de su nombramiento definitivo que avale que tienen la función actualmente. Entonces, esa consideración es muy importante y reitero, se las estaremos haciendo ahí en su notificación. Lo mismo para los maestros de promoción vertical en educación media superior, será muy importante, igual su título y cédula profesional, aquí cambia un poco, es título y cédula. En básica solamente se refiere que sea el título y para educación media superior es título y cédula, igual su nombramiento definitivo y bueno, la carta de aceptación de las bases de la convocatoria como requisitos indispensables. Vamos ahora al proceso de admisión. Para admisión en educación básica y media superior, estaremos considerando lo siguiente. Primero vamos con básica. Para educación básica tenemos adicional a los que ya hemos entregado, deberán de cumplir cabalmente con 4 documentos. El primero de ellos es la cédula de identificación fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, su RFC. Desde el proceso de registro, maestros, se los estuvimos diciendo que tenían el tiempo suficiente para obtener este RFC. Las citas sí estaban un poco saturadas, pero finalmente todos somos usuarios de esta plataforma y logramos la cita. Entonces, será indispensable, anótenle, que presenten su RFC para admisión, tanto básica como media superior. ¿Por qué? Porque aunque sea un requisito que no tiene que ver con la formación académica, con los elementos multifactoriales, es tan básico que se requiere para hacer el alta a la nómina en nuestro sistema. Entonces, es un requisito indispensable para el alta a la nómina para que reciban el pago correspondiente a la asignación de su función. Entonces, por favor, ténganlo bien previsto y que no se les pase. Para el caso de admisión en educación básica, durante el proceso de registro fueron aceptadas constancias de términos de estudio o constancias de celebración de exámenes profesionales. Para el proceso de asignación de plaza, una vez que sean convocados, será requisito indispensable al menos tener acta de examen. Y de no tenerla, pues no será procedente la asignación de su plaza. Si presentan actas de pasantía o constancias de estudios, no será procedente la asignación de su plaza. Eso también ya se los habíamos anticipado, incluso está por escrito con su puño y letra en su carta de aceptación de las bases de la convocatoria. Entonces, por favor, maestros, si no tienen aún su acta de examen o su título o su cédula, reitero, es uno u otro, como documento de menor grado, por así decirlo, sería su acta de examen. Obviamente, si ya tienen su título, presentan su título, o si presentan su cédula, presentan este documento sin necesidad de acreditar los otros 2 anteriores. Entonces, al menos será indispensable tener su acta de examen para educación básica. No será procedente la asignación, reitero, si no tienen este documento. Y obviamente quiero aclarar un poco lo que refería hace rato. Será el momento de ser citado. Si tú eres citado ahorita en agosto, debes presentarlo. Pero si tú eres citado en diciembre, pues en diciembre debes presentarlo. Entonces, si todavía no eres citado, haz todo lo posible para que tu institución de egreso te esté ya otorgando tu acta de examen o tu celebración de examen profesional o tu toma de protesta si eres una institución particular. Lo mismo ocurre para el tema del CENI. Recuerden que es requisito indispensable presentar la certificación del dominio del inglés. Entonces, será también indispensable presentar esta certificación de al menos en numeral 12, también para educación media superior. Recuerden que es indispensable esta certificación CENI. Para los varones, también un tema para admisión media superior y básica. Los varones deben presentar su cartilla de servicio militar liberada. Por favor, anótenle, caballeros. Es indispensable presentar porque también es un requisito de contratación aquí en la entidad. Tal vez para otras entidades no,
pero bueno, para la nuestra sí es un requisito indispensable. Y también su acta bajo protesta su carta de aceptación de las bases de la convocatoria será también un requisito indispensable para la asignación de su plaza. Para el caso de asignación de horas adicionales, será nuevamente su título profesional, su nombramiento definitivo y la constancia que acredita las asignaturas que usted desempeña precisamente para verificar que no haya cambiado ni de asignatura ni de función. En sentido estricto, estos son como los más importantes, más los que les estaremos indicando. No quiero hacer la lista de todos y cada uno precisamente para ahorrar un poquito de tiempo, pero esos son como los más importantes que ustedes deben de tener en cuenta para que, reitero, estén listos durante el proceso. Bien, vamos ahora con el punto número 3 o la etapa número 3 dentro de este evento público de asignación de plazas. Pues vamos a la asignación de la plaza como tal. ¿En qué consiste? Pues ya que verificamos que todos sus documentos acreditan los requisitos de la convocatoria y que al día de la asignación cuentan todavía con los requisitos, pues pasaremos en estricto orden a las computadoras donde realizaremos la asignación de las plazas. Y bueno, estará al frente de la computadora un servidor público que les estará atendiendo desde que ustedes lleguen hasta que les otorguemos su nombramiento. Les estarán mostrando la vacancia que ustedes ya previamente estarían revisando en el link que les estaremos mandando en la notificación. Y bueno, en esta etapa les estaremos mostrando la vacancia de acuerdo a todas sus características de su tipo. Les estaremos mostrando cuáles son definitivas, cuáles son temporales, la vigencia de cada una. Si es una definitiva, estará vigente por un periodo de tiempo fijo de 6 meses, porque es lo que establece la ley, que después de 6 meses, bueno, primero se les otorgará un nombramiento por 6 meses y después de 6 meses, un día si nota desfavorable, les será otorgado un nombramiento definitivo. Para el caso de las vacantes temporales, pues obviamente se les estarán ofertando vacantes temporales y la vigencia corresponderá a lo que esté disponible, a la vigencia que esté disponible esa vacante temporal. Igualmente se las estaremos mostrando por sostenimientos. Si ustedes están en vertical y son del sostenimiento federal, solo les estaremos mostrando la vacancia federalizada. Para el caso de admisión, pues serán los 2 subsistemas, tanto estatal como federalizado. También los municipios, el turno. Y bueno, también mis compañeros estarán, si ustedes así lo requieren, mostrándoles la georreferenciación, que es una herramienta que hemos ocupado para que ustedes tengan una referencia respecto a la ubicación del centro de trabajo. Incluso algunos maestros hacen ahí el aproximado del desplazamiento en Google, pero queremos aclarar un tema. De repente pareciera como que se les engaña y no es así. Ustedes hacen la consulta en ese momento, a esa hora, con ese tráfico, con ese tipo de transporte, si es transporte particular o público. Y entonces depende mucho el horario en el cual consulten y también el día en que consulten. Por ejemplo, si ahorita que estamos en las asignaciones de la inscripción definitiva de admisión 2021-2022, ahorita que estamos en receso, pues obviamente el tráfico es menor, en horas pico es mayor y entonces eso es lo que configura más o menos un aproximado de desplazamiento. Entonces mis compañeros le estarán mostrando esta georreferenciación, pero será un referente. No significa que si ustedes les marca que son 40 minutos, en realidad sean 40 minutos. Tal vez pueden ser menos porque en esa hora que ustedes consultaron el tráfico estaba más alto, había ocurrido un accidente, o puede ser incluso más porque tal vez consultaron, reitero, en una hora donde no había tanto tráfico. Entonces, mis compañeros les podrán mostrar esta herramienta, pero reitero, es una decisión suya la selección del centro de trabajo. Y bueno, mis compañeros solo les mostrarán la opción y será totalmente responsabilidad suya la elección del centro de trabajo y la plaza. Reitero, la selección de la plaza y el centro de trabajo es una responsabilidad y es una decisión de cada participante, ¿vale? Se les pedirá que confirme, cada que ustedes digan quiero esta vacante, ustedes tendrán que verificar nuevamente el turno, que sea vacante definitiva temporal, el municipio y nuevamente la CCT. Una vez que ustedes seleccionan su centro de trabajo, pues se va a emitir su nombramiento definitivo y ya será el que se les otorgue de acuerdo a la ley. Si es una vacante definitiva, será por tiempo fijo por 6 meses. Y bueno, todos los efectos de sus nombramientos
van a ser con fecha 16 o primero. Para este primer evento serán fecha 16 de agosto de 2022 y de acuerdo a conforme vayan avanzando el reporte de vacantes, obviamente ya podrán ser primero de octubre, primero de septiembre, primero de diciembre, 16 de diciembre, 16 de octubre. Entonces, esta consideración irá cambiando esta vigencia del nombramiento de acuerdo a la fecha en la cual se desocupe la vacante y obviamente en la fecha en que sean citados ustedes a asignación. También puede pasar que tal vez ustedes, ninguna de las vacantes que se les ofertan como posibilidades sea de su interés. ¿Qué pasa en estos temas? Pues, como les decía, es una decisión. Ustedes van a decidir si tomar la vacante o no tomarla. Si ustedes deciden no tomarla, pues obviamente tendrán que dejarlo por escrito para todos los procesos. Será redactado el motivo por el cual ustedes no toman la vacante. Pero bueno, también esta parte en estricto apego a lo que se establezca en el acuerdo. Todos los maestros que no acepten una vacante definitiva, pues serán ubicados al final del listado de ordenamiento con posibilidad de irse recorriendo este número y que ocupen ya, conforme vaya avanzando el listado, un nuevo número de ordenamiento. Entonces, sí es una decisión de ustedes y ustedes tendrán que, pues sí, ponderar cuál será la mejor decisión para su vida personal y profesional. Entonces, esa parte, reitero, si ustedes no es de su interés la vacancia, eso significa, hay un mito ahí de repente que dicen que si ustedes renuncian o no aceptan la vacante, van a quedar fichados, ya no pueden participar. Eso no es cierto. Ustedes, incluso reitero, les dan otra oportunidad al ponerlos al fin de la lista ordenada para que si hubiera vacancia, nuevamente les ofertemos otro centro de trabajo en su momento y si es de su interés en ese momento lo pueden seleccionar. Si pasara o no llegáramos a esa segunda cita para que ustedes tomaran una vacante, pues entonces sí tendrían que volver a participar. No hay un límite de veces para poder participar en ninguno de los procesos. Entonces, una vez obtenido el beneficio, obviamente ya no pueden participar en, hay algunos candados, algunas consideraciones para determinados procesos. Pero si ustedes ya logran tener el beneficio, pueden acceder a él sin ningún problema y verificar si pueden participar nuevamente. Otra consideración importante que a veces nos preguntan mucho, ¿cuánto tiempo tengo para poder seleccionar mi centro de trabajo? Obviamente nosotros tendremos toda la voluntad de que sea un tiempo muy razonable para los primeros de la lista ordenada. Los que van al último del número de citados por día o por hora, obviamente tienen más tiempo para poderlo seleccionar. ¿Qué les recomendamos? Pues que ustedes puedan ubicar desde el momento en que ya están sentados en la máquina y que se les muestra la vacancia, empezar a buscar las mejores opciones para ustedes. Con el fin de que puedan tener como un proceso, pues, ¿cómo decirlo? Que ustedes tomen la mejor decisión, les recomendamos que al menos 5 CCTs la registren como de su interés, jerarquizadas de acuerdo al interés que ustedes tengan de acceder a ese municipio, a ese centro de trabajo o a esa plaza. Y bueno, obviamente, ¿por qué les pedimos 5 opciones? Porque es posible, bueno, el número 1 no va a tener problema porque es el primero y él va a decidir entre todas las opciones que se presenten para su listado de ordenamiento. Pero si son de los últimos lugares o los del medio, es posible que alguien antes que ustedes, como es su derecho, tome el centro de trabajo que es de su interés. Y obviamente tiene preferencia el que va antes en la lista ordenada. Entonces, les recomendamos que tengan al menos 5 opciones antes de poder ya seleccionar la suya o el ver la vacancia, precisamente para que no entren en pánico al momento que sea su turno si alguien antes que ustedes les gana la opción y que tomen, reitero, las mejores decisiones para ustedes, su familia y su desarrollo profesional. En todo momento, hay que tener en consideración que la asignación de plazas tiene como objetivo corresponder al derecho superior de las niñas, los jóvenes, los adolescentes de recibir una educación. Ese es nuestro fin en la asignación de las plazas. Y obviamente, dentro del proceso, hacer que los participantes seleccionen estas vacantes y contribuyan a satisfacer ese derecho de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, recordemos que ese es el fin de la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, es el fin de la Constitución y bueno, nosotros tenemos que dar cabal cumplimiento a estas disposiciones normativas. Entonces, no perdamos de vista que sí nos importa el derecho del docente participante, pero también nos importa y es superior otorgar este derecho a la educación.
sientan toda la libertad durante esta etapa también de preguntarle al servidor público que está al frente de ustedes todo lo que ustedes requieran. Si ustedes tienen mayor necesidad de información, pueden pedir que se acerque el coordinador del área o que se acerque un servidor, el profesor Gustavo, la maestra Lucila o nuestro coordinador estatal. Sientan toda esa libertad para que ustedes se vayan convencidos, no tengan ninguna duda del proceso y sobre todo se sientan satisfechos del servicio que les estamos otorgando. Esa ha sido nuestra consigna durante muchos años y hemos contribuido a este logro durante los ciclos escolares anteriores. Una vez que ustedes ya tomaron precisamente su vacante, pues se les otorgará el nombramiento que corresponda, de acuerdo a si es definitiva, ya decíamos 6 meses, o si es temporal, pues el periodo que corresponda a esa temporalidad. Y bueno, el siguiente paso, el número 4, tiene que ver con la formalización. Estará ubicada por subsistema, de acuerdo a si es estatal o federalizado, y bueno, ahí tendrán que entregar el expediente en la memoria que les vamos a pedir, el PDF, para hacer los trámites administrativos a los que haya lugar y que se generen precisamente ya sus pagos correspondientes y que no haya retraso. Reitero, si alguien no presenta la documentación, pues no va a ser procedente su asignación y tampoco, obviamente, el pago correspondiente. Adicionalmente, ahí en formalización también les darán la información requerida para hacer el alta en manifestación de bienes, para hacer su declaración patrimonial, que también ya es un requisito para todos los docentes de nuevo ingreso. El punto número 5 tiene que ver con lo que sucede después del evento de asignación de plazas. Y quisimos meterlo porque es un importante punto. Una vez que ustedes obtienen su nombramiento correspondiente, es necesario que se presenten ya a el centro de trabajo. Pero aquí en este caso requerimos, por favor, que se presenten con el subsistema. Para el subsistema federalizado CIEM, deben de presentarse para que les otorguen sus órdenes de presentación y adicionalmente para que ellos les orienten de cómo llegar a la escuela, incluso que las autoridades tengan conocimiento de que llegan ustedes y que también tengan la información precisa de sus autoridades y que sepan cuándo inician las actividades de inicio del ciclo escolar. Entonces es importante, por favor, que consideren eso. Para los sistemas estatales deberán de presentarse a las subdirecciones regionales. Estas áreas les informarán quién es el supervisor, posteriormente quién es el director, dependiendo del proceso al que ustedes se hayan registrado. Entonces es muy, muy importante que ustedes se presenten a la autoridad, al subsistema federalizado a través de CIEM, a sus servicios regionalizados, a los servicios centrales o los estatales a las subdirecciones regionales, porque es un motivo, es un objetivo, es lo que para el inicio del ciclo escolar requerimos, que todos los maestros estén desde el principio de las actividades de preparación del nuevo ciclo escolar. Entonces, no se van a presentar hasta el 16 de agosto, sino de preferencia antes, obviamente dependerá de cuando reciban su nombramiento de asignación de plaza. Entonces, por favor, tengan en consideración presentarse y buscar a sus autoridades para que puedan tener este acercamiento y ellos les indiquen con quién se deben presentar, incluso que sus autoridades los acompañen a su centro de trabajo. Eso es muy importante incluso por luego a veces las zonas del sur, que de repente la ruta que eligen no es tan segura o que de alguna manera ocurre que los espantan un poquito por allá. Entonces, así es la estrategia para que ustedes vayan con la autoridad que sí conocen y que pueden tener fe que ustedes son los próximos profesores de estas instituciones. Entonces, no hay ningún problema, solamente acatar como estas disposiciones y reitero, estar en las actividades de preparación en el Consejo Técnico de inicio del ciclo escolar 2022-2023. Y bueno, otra consideración bien importante y que queremos pedirles de favor en apelación a su sentido de ética y profesionalismo como docentes. Una vez que ustedes seleccionan una vacante, pues si no es su voluntad ya continuar o no, o ya asignados deciden renunciar, les pedimos de favor que sí hagan por escrito su renuncia. Es como cerrar adecuadamente el proceso. ¿Por qué? Porque a veces algunos profesores solamente ya no se presentan y creen con no presentarse ya se resuelve su situación, si es el caso de admisión o si es promoción vertical. Necesitamos forzosamente su petición por escrito de renuncia a la plaza ofertada.
Y para ello vamos a tener dos obligaciones como tal. La primera es la presentación de renuncia a su autoridad inmediata superior, a la persona, al director, o si participaron en promoción vertical, al supervisor, o al subdirector regional, o al jefe de departamento, o al jefe de sector, según corresponde el subsistema y la línea de autoridad. ¿Por qué? Porque es el único referente para cerrar su proceso y actualizar su estatus de que ya usted ya no desea participar o ya no desea continuar con el proceso. Y también nosotros hemos habilitado un correo electrónico para que nos informen a nosotros como coordinación estatal, que es el correo electrónico renuncias-admisión-promoción, todas sin acento, y que también estaremos publicando en nuestras infografías posteriores, @edugem.gov.mx. Entonces, por favor, tendrán que notificarnos a los dos medios, a su autoridad inmediata superior y también a este correo, para que la autoridad inmediata superior aplique la renuncia y reporte nuevamente la vacante, y nosotros para cerrar su estatus en nuestro sistema de registro del servicio profesional aquí en el Estado de México. Bien, ahora vamos a las consideraciones específicas para cada nivel. Favor de ir anotando sus dudas, porque como ya es costumbre, al final de la transmisión estaremos resolviéndolos todas y cada una de ustedes, de sus dudas, y atendiendo a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con estas consideraciones específicas para la asignación de plazas. Iniciamos con promoción vertical en educación básica. Tomen nota. Pues primero, reiterar lo que al principio les decía, que esta promoción o asignación de plazas de la promoción vertical solo se va a llevar a cabo para los docentes o participantes que se encuentren en la lista ordenada de resultados. Y obviamente esta promoción, como lo decíamos al momento de que salió la convocatoria, implica un cambio de función, un cambio de salario y un cambio también de responsabilidad. Y bueno, este tema es bastante importante porque a veces creemos que la promoción vertical implica que se queden con la misma función. Reitero, no, es un cambio de función a ser subdirectores, directores, supervisores, ATPs o ser jefes de sector, jefes de enseñanza, según sea el movimiento escalafonario del subsistema en el que ustedes participen y que sea autorizado y que esté registrado, ¿no? Entonces, primero, pues felicidades a todos estos maestros que ya están en la lista ordenada, que ya consultaron su número de ordenamiento y que seguramente estarán muy atentos de nuestras transmisiones. Y bueno, el derecho a la asignación de plazas, pues establece precisamente como derivado de su participación y estar en la lista ordenada. Y bueno, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en estos acuerdos que norman precisamente los procesos, en este caso de promoción vertical, estableció unos criterios específicos o criterios para esta asignación de plazas. ¿Cuáles son? Y queremos ahondar mucho en ellos porque serán muy importantes. Se asignarán de acuerdo al nivel o servicio en el que ustedes participan y obviamente en el que ustedes trabajan. Y bueno, será en estricto apego del escalafón que se determinó, es decir, de docente a subdirector, de subdirector a director. Obviamente en los servicios donde no hay una figura, obviamente ahí no participa, pero en todos los demás será el apego al escalafón, y que además fue publicada esta estructura vertical en la propia convocatoria, en nuestra convocatoria en el Estado de México. Para el caso de las maestras y los maestros que tengan una doble plaza, forzosamente deben de presentar o comprobar su compatibilidad de empleo y para algunos casos de horario al momento de la asignación de la plaza. Entonces, esa parte es muy importante. Reiterar que sus resultados tienen vigencia del 16 de agosto hasta el 31 de mayo y que serán convocados para la asignación de las plazas con efectos 16 de agosto o 16 de cada mes y 1 de cada mes. Hay una condición, serán citados obviamente todos los maestros y nosotros estamos teniendo mucha fe de que todos asistirán al evento de asignación de plazas. Pero si alguien no se presenta a la asignación de plazas, estimadas y estimados maestros, hay una consideración importante en el acuerdo. Serán reubicados al final del listado ordenado. Tan larga como sea la lista ordenada, tan larga será o será más difícil que ustedes puedan ser nuevamente convocados a asignación. Por eso la importancia de que se presenten al momento de ser notificados. Si tuvieran una causa de fuerza mayor, tendrían que hacérnoslo saber. La asignación va a iniciar con las vacantes definitivas, de acuerdo precisamente con estos criterios.
estaremos ofertando la vacancia definitiva y temporal. Primero, la vacancia definitiva. De no aceptar esta vacante definitiva, igualmente serán reposicionados al final de la lista ordenada. Y obviamente se irá recorriendo el número de ordenamiento conforme vaya avanzando. La idea es que las vacantes definitivas sean ocupadas por los mejores puntajes en esta valoración, en este proceso de promoción vertical. Una vez que se agoten las vacantes definitivas, mucho ojo, iniciaremos precisamente la asignación de las vacantes temporales. Y si se libera una vacante definitiva y es su voluntad tomarla, podrán hacerlo. De no aceptar la vacante temporal que se les oferta, seguirá con la ocupación de su número de ordenamiento en tanto se desocupe otra vacante más. Al término de la vacante temporal, si la seleccionan, seguirán ocupando su lugar en la lista ordenada y si aún no se concluye la vigencia de resultados, es decir, 31 de mayo y todavía hay vacancia, podremos nosotros nuevamente convocarlos. Recuerden que si son unas vacantes definitivas, de acuerdo con la propia ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, pues obtendrán después de esos 6 meses, un día, sin nota desfavorable, su nombramiento definitivo. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante. En el evento de asignación de plazas estaremos contando con la presencia de los niveles educativos. Todos, absolutamente todos los maestros que tomen una plaza en esta asignación tendrán que poner en licencia por los mismos 6 meses que se les otorga su nombramiento, su plaza vacante con la que participaron. Es decir, su plaza de base, perdón, no es vacante, su plaza de base, al seleccionar una vacante, tendrán que poner en licencia su plaza base por los mismos 6 meses. Pasados esos 6 meses y de no obtener nota desfavorable, podrán ya dejar de tener licencia y obviamente ya serán dados de baja de esa función para obtener la definitividad en su nueva plaza. Ojo, si hay alguien que diga, híjole, pues pasaron los 6 meses, no tengo nota desfavorable, pero no es lo que yo esperaba otra cosa de ser subdirector o de ser director, la verdad es que no es algo que yo quería, nunca imaginé que fuera de ese modo, no hay problema, solamente renuncia a la plaza asignada por promoción y se presenta el reingreso a su plaza base y entonces pasados esos 6 meses de licencia podrá reingresar a su plaza base y seguir con la función que tenía o que tiene de base sin ningún problema. Lo que sí no podemos hacer, y es algo que opera, es que una vez aplicada este nombramiento en la nómina, es decir, ya su licencia y además asignada ya la nueva función con el pago correspondiente a función de subdirección o de dirección, que la renuncien en el inter de esos 6 meses y querer reingresar a su plaza. Eso no es posible porque obviamente esa plaza que ya está en licencia se está ofertando a los maestros, ya sea de admisión o de promoción, en otra categoría. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos. Cuando venga el tema de seleccionar o decidir, tengan la convicción y la seguridad de que sí es lo que ustedes requieren, que sí es la opción que se adapta a sus posibilidades, necesidades y aspiraciones. Entonces, mucho ojo con ese tema y ahí estarán los compañeros del nivel educativo para recepcionar su licencia y solo entonces estarán también pasando el movimiento de alta con la nueva función. Ese procedimiento es muy importante para que no tengan problemas de falta de pago. Si no se aplica la licencia, si no hacen su solicitud de licencia, no se les puede aplicar la promoción. Entonces, por eso en el evento público también estarán mis compañeros para recibirles su licencia y también a la vez aplicar el alta con la nueva función ante los servicios de administración o las delegaciones administrativas o las direcciones de personal, según sea el subsistema. Una vez que transitemos por esta asignación y la oferta de las vacantes definitivas y las vacantes temporales, pues la conclusión del listado nominal de resultados concluirá prácticamente cuando ya hayamos asignado a la totalidad de los participantes que se encuentren en esta lista o se hayan ofertado todas las vacantes y nadie las acepte. Entonces, en ese momento se dará por concluido el proceso y todas las vacantes que se desocupen posterior serán ocupadas por tiempo fijo con personas que cubran el perfil, que cubran el antecedente para desempeñar la función. Hay un tema muy importante dentro de estos criterios que refiere el tipo de adscripción de este centro de trabajo. Recuerden que el lenguaje para todos los procesos cambia.
para educación básica, horas adicionales, promoción vertical. ¿Qué implica? Que después de 6 meses, un día, van a obtener la definitividad en la plaza. Y al término del ciclo escolar estarán determinándose la adscripción definitiva o las ST de base. ¿Por qué? Porque todas las ST serán sujetas del proceso de cambio de centro de trabajo 2022-2023. Recuerden, esa es una consideración bastante importante. Por lo cual, para la promoción vertical, igualmente la adscripción del centro de trabajo será provisional. Y bueno, obviamente se les notificará el plazo porque corresponde a la autoridad educativa definir el plazo de adscripción provisional. Entonces, estén al pendiente, nosotros les estaremos notificando cuál será el periodo en el que será provisional esta adscripción en apego a este acuerdo que ha emitido la unidad del sistema para la carrera de los maestros. Si tienen alguna duda de promoción vertical, recuerden anotarla y más tarde, con mucho gusto, las atendemos. Ahora vamos con las consideraciones específicas para el proceso de promoción vertical en educación media superior para los subsistemas educativos estatales del Estado de México. Obviamente es la misma condición, solamente el personal que se encuentre en el estado nominal de los resultados será el sujeto de asignación de plazas. Y recuerden que también el artículo 36 refiere que si se detecta que se tiene el incumplimiento de alguna de las disposiciones o las bases de la convocatoria, igualmente se dará por concluida su participación en el proceso. También serán ofertadas las vacantes definitivas y temporales. De no presentarse, alguno de los maestros convocados a la asignación de plazas, será reubicado al final de la lista. Entonces, esa parte sigue vigente también para promoción vertical en educación media superior. Para el caso de promoción vertical, a diferencia de educación básica, el nombramiento será otorgado por al menos 4 años. Entonces, igual en estos 4 años se requerirá poner en licencia su plaza base con la que participa en el proceso de promoción vertical. Es un punto bien importante. Y bueno, de no aceptar el cargo, de acuerdo con las vacantes, pues nuevamente también será posicionado al final de la lista ordenada y ahí se irá recorriendo progresivamente el número de ordenamiento y que, bueno, si hubiera disponibilidad de vacancia, sería nuevamente citado para la asignación de alguna de su interés. Es igualmente importante mencionar que para educación media superior, promoción vertical, es indispensable la compatibilidad de cargos. Tendrá que acreditar esta compatibilidad de cargos, de plazas, y bueno, de haber incompatibilidad con alguna de sus otras plazas, puede renunciar o poner en licencia esas plazas en tanto cubre el cargo. Es importante reiterar el tema de que tendrán que poner en licencia su plaza base y bueno, obviamente esto dependerá del periodo y del tipo de vacante. Si es una vacante definitiva será por 4 años, si es una vacante temporal pues será de acuerdo a la disponibilidad de esta vacante. Igualmente, como en el proceso de promoción vertical en educación básica, la conclusión del listado ordenado se llevará a cabo en el momento en que se haya asignado a la totalidad de los maestros o en su defecto, pues hayan ya ofertado las vacantes a todos los del listado y a ninguno sea de su interés. En ese momento se daría por concluida pues ya la participación. Ahora vamos con las consideraciones específicas para admisión, tanto para educación básica como media superior. Una vez verificados los documentos y acreditado que se cumplan con cada uno de ellos como reflejo de que cumplan todos los requisitos al día de hoy, con referencia a los elementos multifactoriales, no, en efecto a los requisitos, nosotros estaremos convocándolos, como ya les decíamos, y una vez convocados, igualmente serán ofertadas las vacantes que estén disponibles al momento de ser convocadas. Las vacantes definitivas, nuevamente un punto importante. De no aceptarlas, serán ubicados al final de la lista, pero cuando ustedes no acepten ninguna vacante, tendrán que dejarlo forzosamente por escrito. Y reitero, no tiene ninguna implicación, solamente es dejar antecedente de que la oferta no fue la que ustedes necesitaban, no fue la que ustedes requerían. Y bueno, eso va a hacer que ustedes también tengan la certeza de haber hecho el procedimiento de manera correcta, de manera precisa. Serán ubicados al final de la lista de no aceptar estas vacantes definitivas. Una vez que se agoten las definitivas, estaremos también considerando otro tema.
podremos ofertarles las vacantes temporales. Si al momento de ser convocados hay de las dos, temporales y definitivas, y ustedes eligen una temporal, pues igualmente tendrán que dejar por escrito que prefirieron por encima de una definitiva una temporal, y obviamente se les otorgará el nombramiento definitivo que corresponda a la vigencia de esa vacante. Y bueno, si alguien toma esa vacante temporal y se termina la vigencia del nombramiento, será reubicado al final de la lista, y de haber todavía vacantes y no haber concluido la vigencia del resultado, es decir, al 31 de mayo, pues en ese momento, si hay condiciones, podríamos nuevamente convocarle para hacer la asignación. Ahora vamos al supuesto de que solo les estemos ofertando vacantes temporales. Mucho, mucho ojo, por favor, maestros participantes de admisión básica y media superior. Si solo se les ofertan temporales, se asignarán también de acuerdo y en estricto apego al listado nominal de resultados. Y bueno, si hubiera vacantes definitivas durante el lapso en que ustedes están cubriendo la temporal, se aplicará nuevamente el cambio de vacante temporal por definitiva. Pero mucho ojo, recuerden que les mencionábamos que como objetivo principal priorizar el derecho superior de las niñas, los niños y los adolescentes a recibir educación. Entonces, se estará considerando mucho esta condición de no afectar el servicio educativo. Hemos recibido muchos comentarios de parte de autoridades educativas donde este cambio de vacante temporal a definitiva ha generado cierta complicación en el óptimo servicio educativo de los distintos niveles. Entonces, será una consideración que estaremos cubriendo. Reitero, será prioridad el derecho superior de las niñas, los niños y los adolescentes a recibir su educación en este tema del cambio de vacante temporal a definitiva. Y bueno, durante este periodo, imaginemos que se termina la vigencia del nombramiento de la vacante temporal, pues seguirán ocupando su lugar en la lista ordenada, y obviamente si hubiera alguna vacante, terminado el periodo del nombramiento temporal, pudiéramos, si todavía estamos en el periodo que corresponde a la vigencia de resultado, al 31 de mayo, pues poderle ofertar igualmente otra vacante de haber disponibilidad. Y bueno, si se desocupa una vacante definitiva y aun cuando se desocupa y se le oferta, no la acepta y prefiere quedarse en la temporal, ocurre lo mismo, será reubicado al final de la lista ordenada y será ir recorriendo el número de ordenamiento de acuerdo con la asignación de las plazas a los de la lista ordenada, pero que va haciendo el recorrido progresivo. Las personas que no acepten las vacantes temporales seguirán ocupando su lugar en la lista ordenada. Sin embargo, queremos decirles algo muy importante. Para poder ser sujeto de un cambio de vacante temporal a definitiva, forzosamente deben estar en una vacante temporal. Entonces, será indispensable que ustedes, si quieren participar en este cambio de vacante temporal, pues seleccionen las vacantes temporales, porque además recuerden que es nuestra prioridad otorgar el servicio educativo a las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes. Entonces, priorizaremos la atención del servicio con que ustedes logren la asignación de estas vacantes temporales. Reitero, para poder ser asignado en una vacante definitiva, forzosamente ustedes deberán estar asignados en una vacante temporal. Por lo tanto, nuestra recomendación es que no renuncien a las vacantes temporales y tomen las vacantes temporales, y en cuanto se vayan desocupando las definitivas, les estaremos otorgando ese beneficio del cambio a una definitiva. Pero reitero, si no están en una temporal, no podremos otorgarles una definitiva. Y obviamente, si alguien no se presenta a este evento, como lo hemos mencionado en los otros procesos, pues se recorrerá al final de la lista ordenada de resultados. Y bueno, también, como en los procesos pasados, o en los procesos que acabo de mencionar, la conclusión del listado nominal de resultados o la conclusión del evento de asignación de plazas se llevará a cabo cuando se hayan ofertado todas las vacantes y nadie decida tomarlas, o que ya hayan sido asignados todos y cada uno de los integrantes de esta lista. Para el caso de admisión en educación básica y educación media superior, la adscripción del centro de trabajo será provisional. Reitero,
Las nuevas disposiciones normativas establecen que después de 6 meses, un día, tendrán plaza base o tendrán base en la plaza. 6 meses, un día, base en la plaza. Al término del ciclo escolar, tendrán la CCT definitiva, es decir, la adscripción definitiva. ¿Por qué? Porque durante todo este ciclo estarán ocupando su plaza en ese centro de trabajo. Pero al final del ciclo escolar, el centro de trabajo que les fue asignado como producto de su participación en el proceso de admisión será ofertado a los maestros que tengan más de 2 años de servicio para la posibilidad de un cambio de centro de trabajo. Y posteriormente, como lo estamos haciendo todavía a la fecha, estaremos haciendo la readscripción o la asignación de la adscripción definitiva a los maestros de admisión una vez que hayan concluido los cambios de centro de trabajo, y las STs o las adscripciones que quedaron disponibles serán las que se les ofertarán a los maestros de admisión para que tomen al final del ciclo escolar esta adscripción definitiva. Mucho, mucho ojo, deben de tenerlo considerado. Esta información nos lleva a concluir otro tema importante y una recomendación bastante relevante para ustedes. Muchas veces el tema de la no aceptación de la plaza se refiere con el lugar donde se ubica, es decir, la adscripción. Y a veces renuncian a una plaza porque no está muy cerca de su domicilio. Cada vez, estimadas y estimados maestros de admisión, es más complicado acceder a una plaza, porque en efecto ha habido ya la ocupación de muchas plazas que han quedado disponibles. Y obviamente para que vuelvan a desocuparse deben de pasar 35 años de servicio de los profesores titulares para que se acceda a una jubilación. Cada vez hay menos jubilaciones, eso también considérenlo. Ha habido lamentablemente algunas defunciones derivado de la pandemia, pero han sido las opciones que han sido consideradas para que haya un número de vacantes disponibles. Consideren la importancia de no renunciar. Ustedes mejor que nadie saben todo el proceso que tuvieron que realizar para llegar primero a estar en la lista ordenada, luego de acuerdo a su número para ser asignados. Entonces, no queremos a lo mejor que ustedes consideren como uno de los factores el lugar donde está asignada la vacante, porque finalmente al término del ciclo escolar nuevamente serán readscritos. Incluso si están en este momento, al momento de ser asignados a 10 minutos de su casa, es posible que tal vez cuando sean citados nuevamente después de los cambios de centro de trabajo para los maestros de más de 2 años de servicio y se les oferten las STs disponibles, tal vez ya no haya una opción, o tal vez sí. Entonces, solo consideren que finalmente, aunque sean asignados a una adscripción en este momento derivado del proceso de admisión, al término del ciclo escolar, nuevamente van a ser motivo de un cambio de CCT, precisamente por lo que ya expuse anteriormente. Entonces, nuestra recomendación es que no renuncien. Finalmente estarán en ese ciclo escolar, incluso algunos maestros son asignados en mayo, en realidad es de mayo a agosto donde van a estar en esa adscripción y posteriormente serán reubicados. Entonces, considérenlo para tener menores porcentajes de renuncia, porque finalmente ustedes son los que están aspirando a estas plazas. Para el caso de la asignación de secundaria o del régimen de horas semana-mes, recuerden que para admisión será el 50% de las vacantes que correspondan a 3 o más módulos por asignatura. El otro 50% será para horas adicionales. Entonces, a veces de repente dicen, oigan, es que yo conozco una vacante que no está aquí en el reporte. Tal vez forme parte de esa mitad que corresponde a horas adicionales. Entonces, esa es la condición, es el 50% para admisión y el 50% para los maestros de base que participan en horas adicionales. Entonces, por favor, consideren esa condición, que solo es el 50% lo que está destinado a admisión. Obviamente, el número de horas corresponderá a la asignatura y a la carga horaria de esta asignatura en el plan de estudios vigente. Recuerden que es motivo de dejar sin efecto su participación, como lo hemos mencionado en la exposición de los otros procesos, que el incumplimiento de las disposiciones, de las bases de la convocatoria, lo establecido en el acuerdo, dejará sin efecto su participación en el proceso en el momento en que así sea. Vamos ahora a las consideraciones específicas para horas adicionales en educación básica y media superior. Tenemos una información muy importante. No se vayan, es algo que hemos estado esperando y que les queremos comentar. Para las consideraciones específicas de horas adicionales de educación básica, recordemos
que a pesar de que ahorita ya se emitió un listado de ordenamiento de los maestros que participaron en el proceso 2022-2023, de acuerdo con lo que se establece en las bases normativas, la vigencia del resultado de horas adicionales tiene vigencia hasta 2 ciclos escolares. ¿Por qué lo comento? Porque no concluimos todas las listas de ordenamiento del proceso 21-22. En algunas se concluyó la lista, pero no fueron beneficiados todos. Como el resultado tiene 2 ciclos escolares, iniciaremos con los maestros que aún no han obtenido el beneficio de las horas adicionales del ciclo escolar 2021-2022. Mucho ojo. Si alguno es el número 1 de horas adicionales del 22-23 y todavía tengo pendientes de esa misma asignatura, de ese subsistema, en el 21-22, obviamente no estaremos convocando al número 1 del proceso 22-23. Por favor, considérenlo, porque luego a veces dicen, oye, ya me saltaron. En horas adicionales estaremos todavía con los maestros que participaron del 21-22. Una vez concluidos con ellos, si se concluye durante este ciclo escolar, iniciaremos con los del 22-23 y también los del 22-23 tendrá vigencia su resultado para el 23-24. Entonces, mucho ojo con eso. Estaremos ofertándoles igual vacantes definitivas y temporales. Y bueno, para horas adicionales, como lo comentaba hace un momento, es el 50% de horas que corresponden a 3 o más grupos y bueno, de la asignatura que corresponda. Y también el 100% de 1 a 2 grupos. Entonces, esta consideración, a veces los de horas adicionales dicen, híjole, es que no hay tantas opciones. Claro que sí, hay bastantes opciones. A veces lo que no se puede concretar con la asignación es que haya compatibilidad entre el centro de trabajo que ustedes ya ostentan y las nuevas ofertas de vacantes. Entonces, obviamente de eso dependerá que ustedes tengan acceso a estas horas adicionales. Recuerden que solo podrán hacer la asignación de estas horas en el mismo subsistema. A veces, y nivel educativo, a veces dicen, híjole, yo tengo horas en secundaria, pero quiero que me asignes horas de inglés en primaria. No, es en el mismo subsistema y servicio o asignatura según corresponda. Para el caso de los servicios de educación secundaria, para el caso de los servicios de inglés, de artes. Entonces, considerarlo que es en el mismo subsistema, nivel y servicio. Hay una consideración bastante importante y relevante que hay que aclarar para el tema de la asignación de horas adicionales en relación con los cambios de centro de trabajo. Refiere que los maestros que obtuvieron horas no pueden cambiarse de centro de trabajo en el mismo ciclo escolar en el que fueron asignados. Entonces, eso solamente que sea en el mismo ciclo escolar, la asignación de horas adicionales, no puede haber cambio. Para el siguiente ciclo ya pueden hacerlo. Y lo mismo al revés, quienes se cambiaron de centro de trabajo no pueden acceder a horas adicionales en el mismo ciclo escolar en el que se cambiaron. Ojo, ojo en esa condición. Ocurre lo mismo si alguien no, esta parte de que ustedes puedan ir verificando la asignación, reitero, nosotros le estaremos dando ahí toda la información para ir siguiendo la asignación, cuando concluimos con el 21-22 y cuando con el 22-23. Entonces, ojo con esta condición. Reitero, ya hicimos los cambios, entonces durante ese ciclo no pudieron cambiarse las personas que obtuvieron horas. Para el caso ahorita de los que van a ser asignados y obtienen el beneficio, no podrán cambiarse. Recuerden que no pueden superar el número de horas 42 en todo el día, dependiendo de los 2 turnos, no podrán superar 42 horas y el máximo de horas que se les podrán asignar serán 20, estimadas y estimados maestros. Podrán, con las ST que tienen, 2 más STs y obviamente que haya compatibilidad de desplazamiento de horario. Máximo serán 3 STs. Si alguien ya trabaja 2 STs y quiere una tercera, solo será posible si hay compatibilidad y que sea realmente en un lugar de fácil acceso. Si no hay compatibilidad de horario en el desplazamiento, aunque sea compatible el número de horas, no podrán acceder a esta condición. Y obviamente ustedes tendrán que presentar este documento de compatibilidad de empleo y de horario, precisamente para acreditar el alta a la nómina en el servicio. De repente vienen profesores, es que a mí no me han pagado, pues es que no ha presentado su compatibilidad y no la presenta porque no la tiene. Entonces se tiene que dejar sin efecto el nombramiento, precisamente porque no cumple con esa compatibilidad de empleo y de horario y de desplazamiento. Entonces, mucho ojo con eso. Solamente los servicios de artes, inglés, en educación básica, en los servicios federalizados,
podrán incluso más de 3 ST según corresponda y según puedan hacerlo en el desplazamiento. Esas son las consideraciones. Y queremos, por favor, anunciar algo bien importante para educación media superior. Recuerden que les decíamos en otras transmisiones que estábamos ya por tener el nuevo programa de horas adicionales en educación media superior. Ya llegó el programa aquí a la entidad, al Estado de México. Estamos ya proyectando todo lo necesario para comenzar a diseñar la convocatoria y en breve publicarla. Estén atentos a nuestras transmisiones y reitero, ya está con nosotros el programa y estaremos haciendo ya el diseño de la convocatoria para que todos ustedes participen. Entonces estén muy atentos de esta convocatoria para horas adicionales en educación media superior. Y bien. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.